Así que el Evangelio según San Marcos terminaba en el 16:8 de nuestra Biblia, en el capítulo 16, versículo 8, y algunas Biblias, yo creo que está muy bien que lo hagan, advierten que esto no se encontraba en los manuscritos más antiguos, y aún otras más, como Biblia textual, lo omite y da una nota aclaratoria, y a las que no lo omiten, saben decir, este es un apéndice agregado, es alguien que le dio final siglos después, se cree que del siglo V, 4, 5 en adelante se le dio un final a este Evangelio, ya que no se sabe. Hay dos teorías: que se haya perdido el final por la persecución que sufría Marcos en aquellos tiempos. Recordemos que Marcos es el discípulo de Pedro, también ese es aquel muchachito Juan Marcos que se volvió en el viaje misionero con el apóstol, que iban con el apóstol Pablo, y luego Bernabé se hace cargo de él, lo discipula, ya que Pablo no lo quería llevar porque se había vuelto en algún viaje porque no soportaba la persecución, los azotes y el sufrimiento de los viajes. Entonces no lo quiso llevar. Hubo una discusión, allí unas diferencias entre el apóstol Pablo y también Bernabé, por lo cual Bernabé tomó a este muchacho y viajó hacia un lugar, y Pablo tomó a los otros dos hermanos y viajó hacia otro lugar. Parece que al pasar el tiempo el mismo apóstol Pablo manda pedirle a Bernabé que lo mande a Juan Marcos, porque ahora le era útil para la obra del ministerio. Esto habla de un ministerio maravilloso de restauración en nuestro querido hermano Bernabé o Barnabá, el hijo de consolación, ¿verdad? Entonces parece que allí este Marcos fue un gran siervo de Dios, preparado en todo para sufrir por causa de Cristo. Muchos de los comentaristas dicen que este evangelio es el evangelio según San Pedro, el evangelio de Pedro relatado a su hijo Marcos, el cual escribió los hechos de escuchar de la boca del apóstol Pedro. Algo maravilloso. Si ocurrió así, creo que sí, porque Pedro muchas veces da a entender que sus cartas inclusive han sido escritas por él, dictadas por él y escritas por otros, por amanuenses, ya que parece que él no era muy diestro en las letras en ese tiempo. Si es el evangelio según San Pedro, pero dictado a Marcos, es muy hermoso porque se nota que a Pedro le interesa la acción, le interesa los hechos del Señor, sus enseñanzas y sus milagros y su dedicación en la obra, porque muestran a un Cristo activo, constantemente trabajando, sirviendo. Está mostrando al siervo del Señor, ¿verdad? Al siervo, al que vino a servir. Así que la teoría es que Marcos, por la persecución, no haya podido terminar de escribir este evangelio y le haya quedado esas últimas capítulos o páginas, o se haya extraviado también por la persecución el final del evangelio según San Marcos, pero de puño y letra es hasta el 16:8. Ha sido bueno, algunos, no recuerdo los nombres de algunos de los códices que anunciaban, creo que data del siglo V o VI, no recuerdo, hay un nombre de uno de ellos, de que anunciaban el final del evangelio según San Marcos, de que de aquí en adelante no era Marcos, sino que era un final que se le había agregado porque no se sabía bien cómo había terminado. Ahí se lo digo, mire. Este códice, ya le digo cómo se llamaba el nombre, códice Bezae, que data del siglo V, del siglo VI, va a encontrar usted, al abrir un poquito la página, que termina Marcos allí, parece con un amén, termina con el miedo de que las mujeres tuvieron miedo al llegar a la tumba, y va a encontrar un escrito allí abajo, un escrito del apóstol, algo así dice, ahora no recuerdo, tendría que leer despacito el griego, pero al costado tiene una nota en latín, y también está terminando el evangelio, pero está aclarando y explicando, en el texto anterior, está explicando que esto no era un escrito de Marcos. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos que realmente aceptarlo y saber que a un copista, yo creo que con muy buena intención, examinó los demás evangelios que tenía a mano y tomó de todo ello la idea, hizo una síntesis y lo cerró abruptamente, porque no es la forma y el relato pintoresco que viene trayendo Marcos. En griego esto se nota más todavía, se nota que no es ni el estilo. Y el final largo de San Marcos, el cual gracias a Dios no lo tiene Reina Valera,
es realmente un absurdo, porque utiliza palabras técnicas de la alta sociedad o del griego científico, lo cual Marcos para nada utiliza en su escrito, ¿no? A ver si lo puedo encontrar, se lo voy a leer, pero realmente suena hasta ridículo lo que se dice allí en ese final. Pero el final que tenemos en Reina Valera tiene un tono interesante, pero inclusive ha sido muy criticado porque al ser un apéndice agregado contiene un texto que ha sido de mucha doctrina, inclusive de exageraciones doctrinales, cuando dice que tomarán serpiente en sus manos y no le dañarán, tomarán veneno mortífero y no les hará daño, y estas señales seguirán a los que creen su nombre, señales que seguirían a todos, ¿no? Sanarán a los enfermos, echarán fuera demonios. Es un apéndice breve, no es que la Biblia no diga que no echarán fuera demonios, sanarán enfermos, porque Pablo habla de que a algunos les dado el don de milagros, de diversas sanidades, a otros le echar fuera demonios, o sea que el apóstol Pablo corrobora estos dones y manifestaciones de Dios. Pero hay una parte del texto ahí que se ha utilizado, yo creo, como un caballito de batalla, y hay extremos de evangélicos que han practicado en sus cultos el traer serpientes una vez al año y celebrar y mostrar que tienen el poder y las señales que los tenían que acompañar. Y esto es un absurdo, tomando en cuenta y siendo respetuoso y serio de que este no era un texto original, es un apéndice agregado, y cada Biblia debería decir: esto es un final agregado de algunos finales para darle cierre al libro, pero no es un escrito de Marcos. Marcos terminó, o por lo menos nos llegó hasta nuestras manos, solamente lo que sería el capítulo 16:8. Lo de adelante es un apéndice agregado y bastante polémico. Cambio. Bien, pastor. Mire, me permito leerle la nota de la Biblia de Jerusalén. El final de Marcos, versos 9-20. Leo. Forma parte de las escrituras inspiradas, es considerado como canónico. Esto no significa necesariamente que haya sido redactado por Marcos. De hecho, se pone en duda su pertenencia a la redacción del segundo evangelio. Es decir, no pertenece al libro de Marcos, ¿no? Las dificultades proceden ante todo de la tradición manuscrita. Varios manuscritos, entre ellos el Vaticano y el Sinaítico, omiten el final actual. En lugar del final ordinario, un manuscrito da un final más breve, que es continuación del verso 8. Ellas refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que se les había anunciado. Luego, el mismo Jesús hizo que ellos llevaran desde el oriente hasta el poniente el mensaje sagrado e incorruptible de la salvación escrita. 4 manuscritos dan a continuación los dos finales, el breve y el largo. Finalmente, uno de los manuscritos que dan el final largo intercala el verso 14 y el verso 15, el fragmento siguiente, intercala entre el verso 14 y el verso 15, el fragmento siguiente. Y estos alegaron en su defensa. Yo creo que esta es la parte ridícula, pastor, que usted me decía, ¿verdad? Y estos alegaron en su defensa: este siglo de iniquidad y de incredulidad está bajo el dominio de Satán, que no deja que lo que está bajo el yugo, de los espíritus impuros reciba la verdad, y el poder de Dios manifiesta, pues, ya desde ahora tu justicia. Esto es lo que decían a Cristo, y Cristo les respondió: el término de los años del poder de Satán se ha cumplido, pero otras terribles cosas se acercan. Oh, pastor, ya no sigo leyendo porque es ridículo. Cambio. Se lo dije, pastor.
Sí, el estilo, las respuestas y la rebuscada manera de hablar de los discípulos es casi una pregunta a priori. Están haciendo una pregunta y están afirmando cosas, ellos muy seguros, y eso no presenta Lucas allí en su el segundo tratado, que sería el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Ellos presentan que el Señor les habla, los comisiona, ellos preguntan: ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿En qué tiempo lo harás? Y dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero hay una condicionante: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Si a ustedes les toca anunciar, predicar, testificar, no se preocupen por lo otro, eso lo sabe Dios. Eso está clarísimo, y ellos quedan mirando el cielo, aparecen varones que le dicen: varones galileos, no estéis tristes, porque así como le veis a Jesús, que le veis irse, un día le veréis regresar. Me parece que no hay coincidencia ni en el diálogo ni nada, por lo tanto es un final tremendo, no sirve de leerlo, absurdo. Pero aún nuestra Reina Valera, que por supuesto ha utilizado el texto recepto y ha tomado de ese siglo IV o V ese final que le dio el copista, bueno, lo ha hecho porque le llegó a las manos a Casiodoro de Reina, y lo ha hecho ahí. Pero tendría, como muchas Biblias hoy, creo que la versión actualizada de Reina Valera 1909, si no equivoco, no, perdón, 1995, hace una nota aclaratoria: esto no se encontraba, esto fue un final. Así que muchas Biblias están aclarando eso. Pero, oh casualidad, pastor, y como para terminar esta parte, porque nos quedan pocos minutos y nos queda un ejercicio, fíjese qué tremendo es que justo estos, a ver cuántos versos son, del 8 al 20, son 12 versos, si no me equivoco, contengan justo una parte esencial de doctrina, inclusive que los pentecostales hemos levantado como la única bandera, ¿no? Y algunos exagerando la nota. Usted lo puede ver en cualquier video de YouTube. Ha habido un grupo en Norteamérica fanático que ha tomado este texto, que inclusive no es original, lo ha torcido, lo ha malentendido, ni siquiera lo entendió alegóricamente, y han practicado en su culto el tomar veneno, o el recientemente digo, no sé si son 4 o 6 años atrás, murió el hijo de un pastor norteamericano porque estaba haciendo la práctica con una víbora, una serpiente muy venenosa, y cuando ya terminó la práctica y salió todo bien, la serpiente no lo mordió. Luego la serpiente parece que salta sobre su pierna, lo muerde, y este muchacho no quiso asistencia médica ni nada porque dijo que él no le haría daño, y realmente se hinchó todo su cuerpo y murió. ¿Por qué? Por practicar este texto ahí de las serpientes y de tomar veneno mortífero. Por eso es que también muchos han tomado duramente, o sea, muy cerrado el texto: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces han puesto al bautismo en agua como una condición para ser salvo, por lo que decía el texto. Aunque el texto más adelante dice más: el que no creyere será condenado, y no habla de bautismo. Así que podríamos decir que creyere y fuera bautizado es porque el que cree se bautiza. Pero tomando duramente este texto, muy breve, sintético, que era un cierre que se le agregó para cerrar, vamos a decir, elegantemente el Evangelio, bueno, dado el lugar a que muchos se cierren en ese texto y digan que el bautismo es una condicionante para ser salvo. Entonces el bautismo terminó siendo salvífico, y díganme que por allí en México no hay alguien que haya tomado y torcido esta parte. Cambio. Pastor, dígale usted a un pentecostal que en mi nombre echarán fuera demonios es un texto espurio. Bueno, al menos en esta parte lo va a maldecir en lenguas, pastor, bailando en un solo pie. Pero bueno, tenemos que afrontar lo que es escritura, lo que es apéndice, lo que es idea. De todos modos, echar fuera demonios está bien fundamentado en otras partes del Evangelio, ¿no, pastor? Pero es importante recalcar las implicaciones teológicas de lo que no es escritura, y que según los estudiosos serios, las Biblias serias, porque también hay Biblias ridículas, pastor, por ahí, hacen diferencia entre una cosa y otra. Pastor,
vamos al ejercicio porque yo tenía planeado tener 2 horas de programa con usted, pero voy a tener solamente 1 hora y media. Tenemos que ir a orar por un enfermito y tenemos media hora más, pastor. Quisiera escuchar el siguiente ejercicio para beneficio de todos los que nos siguen en el programa. Cambio. Muy bien, Pastor Gamaliel, discúlpeme, estaba buscando el texto bíblico ahí, por eso tardé unos segunditos, pero mire, sí, ¿cómo vamos a darnos cuenta de lo que se llama texto estirado y texto correcto? Vamos a hacer un ejercicio de lo que es una traducción dinámica, o una también traducción literalista, literaria. ¿Cuál es la intención de una traducción dinámica o literaria? Es tratar de aclarar la idea o las palabras. A veces no se intenta aclarar la idea, sino solo las palabras. Es decir, lograr un lenguaje más blando. Entonces vamos a buscar un texto, por ejemplo, en el cual sí le vamos a dar un aplauso a Reina Valera, Biblia Textual y también Biblia de Jerusalén, por retomar o retener una palabra o la palabrita, como se llama nuestro programa, que fuera muy importante, que era una palabrita que tiene que ver con un tiempo. A esto le llamamos adverbios de tiempo. Cuando dice entonces, ahora, más entonces, después o ahora, ese adverbio de tiempo tan importante que estaba en el griego, estaba en el texto griego y que gracias a Dios Reina Valera conserva y que muchos pasan por arriba pensando que no tiene ni un objeto. Primera de Corintios 13, por ejemplo, vamos a leer del 10 en adelante, y quiero que ustedes tengan, por ejemplo, a mano la versión Reina Valera y pueden tener NTV o NBI o también Biblia Dios habla hoy. Entre ellas estamos hablando hay una de ellas es dinámica, otra es literaria, porque está intentando más bien ablandar las palabras para que sea un lenguaje comprensible, otra es dinámica, y vamos a notar qué pasa con un texto estirado. Algunos se asombra que digamos que a veces, por ejemplo, Reina Valera tenga, vamos a decir, en Hechos de los Apóstoles, tenga un 10% más de lo que tienen la Biblia, realmente lo que estaba en el texto original griego, tanto inclusive el texto Receptus y el texto crítico. Tenga un 10% más. Si estamos hablando de 26 capítulos, tenemos más de 2 capítulos y medio de alargamiento. Y usted dice, es increíble, esto no puede ser, increíble. Pero no se alarme, no se asuste, no es que se le agregaron otros capítulos, sino que es como si tuvieran 2 o 3 capítulos más por el estiramiento del texto. El ejemplo va a estar fácil. Vamos a leer, por ejemplo, este texto. Y dígame usted, pastor, qué versión tiene, así yo leo otra, y luego de leer y entender, vamos a ver el adverbio de tiempo y vamos a ver cuántas palabras utilizó cada una de estas Biblias para traducir ese texto. Creo que estamos hablando, ya le digo, de Primera de Corintios 13, 12. 13, 12. Vamos a utilizar como ejercicio. Dígame qué Biblia tiene usted, así yo leo. Usted puede leer Reina Valera y yo leo una que es literaria y vamos a leer otra del texto crítico y vamos a cotejar los textos y vamos a hacer un ejercicio. El primero, ver cuál de ellas fue más literaria y dinámica. Otras, cuál de ellas le interesó no tanto lo literario y dinámico, sino que le interesó la idea teológica del texto. Eso sería la idea del autor, que es Dios, o la idea, como decimos, de los autógrafos, de quienes lo escribieron inspirado por el Espíritu Santo. Dígame qué versión tiene usted para leerme ahí. Cambio. Mi Reina Valera, mi amada Reina Valera, pastor, 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, en obscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Cambio. Bien, pastor, dígame si es Reina Valera 1909 o 1960. Y aparte de corroborarme cuál es, por favor, hágame el favor de contar las palabras en ese texto. Cambio.
Antigua versión de Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Cuento las palabras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 palabras, pastor. Cambio. Pastor, se va a asombrar como una versión blanda que intenta traducir el idioma para los jóvenes de hoy en día, para que se entienda, para que los más nuevos entiendan el texto aclarado, el texto masticado. Usted va a asombrar. Primero escuche el texto y ya va a tener una impresión. Y luego le voy a contar las palabras. Y dígame si aquí no estuvo la mano y la pluma de copista entusiasmado. Vamos con el texto literario. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Qué le pareció, pastor? ¿Quiere que le cuente las palabras? Cambio. Casi 3 veces más, pastor. A ver, ¿cuántas son? Cambio. Mire, si no recuerdo mal, son como 38. Saque el porcentaje, saque el porciento de texto. Pero claro, ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes. Es el texto que usted dijo, vemos oscuramente como por espejo. Y esto como por espejo le deja la libertad al predicador, al pensador, al que es inspirado por el Espíritu Santo, dar a entender que es un espejo, que es un reflejo, que no es el espejo de ese entonces era oscuro, no se alcanzaba a ver bien, era un espejo que no reflejaba completo todo, sino que de una manera imperfecta. Pero aquí el que quiso dinamizar el texto, el literalizarlo, trató de explicarle de qué estaba hablando la Escritura, y se fue mucho, ¿verdad? Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Bueno, por lo menos no omitió el ahora, pero luego lo omite al final. Yo quiero que me siga, pero voy a contarle las palabras. Vamos por el primer ejercicio. A ver, tenemos ahora, vemos todo: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Doctor Gamaliel, ¿no le parece que ese texto está muy estirado? Cambio. Sí, pastor, le faltó concreción. Aparte de que va a gastar más tinta y más dinero, más hoja. Y no se diga de que en el intento de aclarar, no aclare que oscurece, dice aquel argentino. Cambio. Totalmente, pastor, no aclare que oscurece. Mire, es tremendo. También lo encontramos en NBI, que más bien es no una versión tan literaria, no intenta aclarar tanto las palabras, pero sí dinamizar. Y dice: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. No dice fui, cambia el tiempo verbal. El fui conocido, sino como soy conocido. Pero donde tenemos un problema en esta es, me gusta, por lo menos aquí en NBI, no sigue la idea de la palabra ahora. Y eso es contextualizar. Présteme atención, hacemos el segundo ejercicio, contextualizamos. Es muy importante la palabrita ahora en estos textos, porque de anterior viene el apóstol Pablo, viene mostrándonos que ahora en parte conocemos y en parte profetizamos, que ahora, ¿no? El conocimiento está creciendo y creciendo, pero en el después ya habrá acabado, que ahora están los dones y las lenguas y los dones y las profecías, pero que en el después ya se volverán inútiles. Algunos interpretaron que se vuelven inútiles porque ya no va a haber más dones. Pero ¿de qué ahora y después está hablando el apóstol?
está hablando. Pero ¿qué pasó con una versión dinámica? No prestó atención a la palabra ahora, y fíjese como por intentar solo literalizar y aclarar palabras, traducir espejo como reflejos incomprensibles e incompletos, perdió la idea del hilo. Y mire cómo va a terminar el versículo 13. Yo quiero que usted note la diferencia, mas téngase fijo en su mente la palabra ahora, la cual inicia el 12, la versión está estirada, con ahora vemos, pero y luego conoceré, ahora y luego. Pero en el versículo 13, al cierre, dice, y escuche bien esto: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Pastor Gamaliel, ¿estas 3 cosas durarán para siempre? ¿O si le aplicamos el ahora y el después, algunas de ellas desaparecen? Cambio. ¡Qué interesante! Oiga, ya me ha puesto a pensar aquí, pastor. Yo creo que la fe se va a acabar, pastor. Porque cuando aparezca la divinidad en persona, ya no va a haber más fe. Mire qué interesante. Honestamente no me había fijado en el detalle. Cambio. Claro, han tropezado con el adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque se entusiasmaron en solamente una versión literaria. O sea, ni siquiera literal de como estaba en el griego para traducir la palabra por palabra, sino literaria. O sea, tratar de aclarar palabras más claras de las que ya están y no dejando que nadie investigue y descubra. Pero erraron la idea teológica del texto. ¿Cuál es la idea teológica del texto? Mire cómo dice Reina Valeria, aquí le damos un aplauso porque Biblia textual, las mejores Biblias de la crítica textual van a tener la misma idea. Fíjese, Reina Valera venía diciendo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces adverbio de tiempo, el ahora y el entonces. Conoceré cómo fui conocido. Bien, y ahora dice, mire, mantiene la idea de ahora, y esto es para un aplauso, por favor. Póngale al video aplausos aquí a Reina Valera, versión textual y versión de Jerusalén también. Mire, y ahora, dice el texto, versículo 13 del 13:13, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el mayor el amor? Porque por ahora y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero la fe es el elemento que nos salvó, es el puente que nos lleva a la salvación. Para los gentiles es el único elemento por el cual somos salvos y recibimos justicia. Y tenemos esperanza, una esperanza que no avergüenza, sino que es ciertísima. Pero cuando se manifieste lo completo, cuando lo perfecto ya se manifieste, cesarán las lenguas, los dones, cesará el conocimiento, pues habrá vuelto inútil porque ya conoceremos todo como fuimos conocidos inclusive. Y lo único que va a permanecer, por eso es el mayor, el amor. ¿Se da cuenta? El adverbio de tiempo es algo que una versión dinámica tropezó, no lo tuvo en cuenta, porque no tiene la idea teológica del texto, solamente tiene la intención literaria. Y allí es donde estamos en problemas, ¿verdad? Ahí tiene usted el ejemplo de contextualizar en el mismo texto, sin irse muy lejos, y de solamente literalizar para aclarar el lenguaje. Clarísimo. Tengo también un texto aquí en Dios habla hoy que tropieza con lo mismo. Dios habla hoy, 13:13 de Primera de Corintios. 3 cosas hay que son permanentes. Escuche bien, pastor. 3 cosas hay que son permanentes, dice Dios habla hoy: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Pero da por entendido que son permanentes, que no se quitarán nunca. ¿Qué le parece? Cambio. Error, porque la esperanza cumplida ya no es esperanza. Esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, una vez que se cumpla, ¿por qué llamarlo esperanza? La fe también se va a acabar, pastor. Mire, yo no había leído este texto en estas versiones, por eso ignoraba el fallo aquí.
Además de que yo no iba a dejar mi amada Reina Valera, mi amada y arcaica Reina Valera en algunos aspectos, pero le damos un aplauso a la Reina Valera, pastor. Y creo que hay muchas cosas así, muchas palabritas de la Biblia así, que van a empezar a salir en este programa. Me imagino que usted tiene unas 30, 40 más. Cambio. Sí, son innumerables, pastor, inclusive los tiempos verbales. Tengo un tema, pero yo no sé cómo va a ser, va a entrar en 2 programas, de las condicionantes que arrastra Reina Valera, que a pesar de su belleza poética, las condicionantes que pone en un texto se quitan en el mismo contexto y ya no son condicionantes. ¿Pero por qué las tiene? Las tiene porque la idea religiosa de quienes eran copistas, una palabra que afirmaba, la ponían como condicionante. Es como si yo le digo: hermano, pastor Gamaliel, el miércoles que viene nos encontramos para hacer este programa, si es que usted me estima y me ama en Cristo. Cuando yo en realidad estoy queriendo decir, o dije, porque sé que usted me ama y me estima en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos mucho material, y fíjese que solamente nosotros contextualizamos en el mismo texto, en el mismo capítulo 13, porque viene con una idea bellísima el apóstol, poniendo una cosa de un lado y del otro, lo de ahora y lo de entonces, ahora y el después. ¿Cuál es el después? El reino, cuando venga el reino, cuando se manifieste lo perfecto, cuando estemos con Cristo. Entonces, lamento decirle algo, pastor Gamaliel, este capítulo y esta parte textual ha sido el caballito de batalla de los hermanos, queridos hermanos cesacionalistas, los cuales dicen que los dones de profecía y de lenguas y los dones sobrenaturales ya han terminado con los apóstoles, porque aquí dice que cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es el Apocalipsis, que es la tapa de la profecía, porque aquí dice que se volverán inútiles y cesarán las lenguas. Pero el apóstol está aclarando en adverbio de tiempo, en el ahora y en el después. En el entonces o en el después cesarán las lenguas, cesarán la profecía, se volverán inútiles y la ciencia acabará, porque ya el conocimiento será pleno. ¿Se da cuenta? Así que un punto en contra para los cesacionalistas: este no es un texto para tomarlo, a menos que lo tomen en el lenguaje blando que acabamos de leer, literario, que parece evadiendo la idea del griego. No tengo tiempo para mostrarle, pero en el griego está el adverbio de tiempo.